Mi esposo terminó de moverse con su típico tono condescendiente y me preguntó si ya había terminado. Le respondí fríamente sin mirarlo a los ojos. De ahí en adelante no pronuncié una palabra y comencé a prepararme para salir de casa. Las reprimendas diarias de mi esposo y mi madre, mis suegros, habían llegado a su límite y... como si algo dentro de mí se hubiera hecho añicos. Sabía que no podía lidiar más con ellos en el momento en que mi esposo me dijo que los dejara. Una calma extraña se apoderó de mí desde entonces. Me prioricé ignorando tanto a mi esposo como a suegra. El día después de que realmente me fui, recibí varias frenéticas de mi suegra cuando me preguntó quién era. Mi leve ignorancia la dejó estupefacta a partir de ese momento sobre las acciones nefastas de mi esposo y mi suegra. Quedaron expuestos y sus vidas se convirtieron en un caos. Mi nombre es Catherine. Trabajo a tiempo parcial en una tienda de delicatessen cercana. Me casé con Bob. Los 25, dimos a luz a nuestro hijo Charlie a los 28 y ahora, mientras celebramos nuestro 25 aniversario de bodas, ambos cumplimos 50 recientemente. Charlie. Me gradué de la universidad y comencé su vida como un adulto trabajador. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Estos 25 años no solo estuvieron llenos de alegría, que también hubo dificultades y recuerdos inquietantes del pasado. Mirando hacia atrás, Bob y yo nunca fuimos una gran persona. Aunque el divorcio nunca estuvo sobre la mesa, habíamos tenido una buena cantidad de grandes discusiones derivadas de cosas triviales. Sin embargo, una vez que nació Charlie, esos momentos se volvieron menos frecuentes. Charlie era como un sueño. Realidad para Bob, quien siempre quiso un niño a pesar de mi decisión de no hacerlo. Tener más hijos y centrarnos en criar a Charlie, nuestra relación no siempre fue fluida. Charlie pasó por su fase rebelde y tuvimos desacuerdos sobre su futuro, pero él siempre fue directo y claro acerca de lo que quería y necesitaba hacer. Dudar en compartir sus opiniones. Creí que Charlie debería perseguir sus pasiones, pero Bob tenía una idea diferente. Escucha, el valor de un hombre está en su educación. Nunca lo aprobaré si acabas de terminar la escuela secundaria y si vas a la universidad, será mejor que seas uno de los mejores o uno que pague a Bob. Intentó forzar a Charlie a seguir un camino que él le había trazado, sin embargo, no era de los que se quedaban callados al final, chocó con Bob y eligió un programa universitario que él deseaba a pesar de los problemas en curso. Charlie se graduó exitosamente, dándonos algo por lo que estar agradecidos mientras ambos cumplimos 50. Esperábamos nuestra segunda vida esperando una época pacífica en nuestros últimos años. Desafortunadamente esas débiles esperanzas pronto se hicieron añicos cuando una visita de mi suegra cambió dramáticamente mi vida. Un día después del trabajo regresé a casa y encontré un par de zapatos de mujer en la entrada indicando un visitante dirigiéndose a la sala allí. A mi suegra, al darse cuenta que estaba en casa, soltó un suspiro exagerado. Bob, con tono perezoso, me informó que su mamá quería vivir con nosotros porque se sentía sola viviendo sola después del reciente fallecimiento de mi suegro. Ella ya había renunciado a su apartamento, dejándonos aparentemente sin otra opción que dejarla quedarse con nosotros mientras. Empatizaba con sus sentimientos que no me entusiasmaban. La repentina decisión de que ella se mudara al tratar con mi suegra siempre había sido un desafío para mí. Hasta ahora, solo éramos Bob, Charlie y yo viviendo juntos. Sin embargo, hubo un momento en el que vivimos brevemente con mis suegros justo después. Nos casamos en ese. Mi suegra se opuso rotundamente a que Bob se mudara, presionando agresivamente para que viviéramos juntos de mala gana. Acepté, pero rápidamente se volvió insoportable debido a su naturaleza intrusiva, sus constantes comentarios sobre cuándo tendríamos hijos y sus críticas a mi cocinar. Puede haber contribuido a mis problemas de fertilidad. Bob, al darse cuenta de que la situación era buena, la persuadió con la ayuda de mi suegro para que nos dejara mudarnos. Sin embargo, parecía que ella me guardaba rencor desde entonces. A pesar de visitarnos durante las vacaciones, generalmente evitamos ellos durante el resto del año. Justo cuando pensábamos que habíamos recuperado la paz, la idea de vivir juntos de nuevo parecía impensable mientras procesar todo. B suspiró y me aconsejó que no fuera tan obvio con mis sentimientos, considerándolo de mala educación con su madre. Supuso que yo objetaría y creía que sería una pérdida de tiempo discutirlo, ya que mis hermanos estaban ocupados con sus propios hijos dejando a su madre sin nadie más en quien confiar. Sin embargo,
se hizo. Que estaba bastante irritado porque ella ya había abandonado su lugar, parecía que no había manera de rechazarla. Exhausto, intenté sentarme en el sofá, pero ella me detuvo al insistir en que fuera a preparar la cena, ni siquiera me dejó descansar, como era de esperar, se quejó de la comida pensando que esto sería mí. Día tras día, me dio dolor de cabeza. Más tarde, tanto Bob como mi suegra me informaron que tenían algo que discutir, aparentemente querían realizar algunas renovaciones, la casa, que era bastante antigua, necesitaba algunas reparaciones aquí y allí y nos habíamos encargado de esos problemas menores, sin embargo, lo que a ella particularmente no le gustó fueron áreas de plomería. Afirmó que el baño y el inodoro se veían viejos y sucios y necesitaban un cambio de imagen. Extrañamente no tenía intención de usar la cocina, así que dijo que era bien, tal como estaba. Nuestra hipoteca terminaría cuando cumpliéramos 60, lo que nos daba unos 10 años más. Aún así, no estaba interesado en idea de renovar unos días después. Increíblemente, mientras estaba en el trabajo, ella se hizo cargo ella misma. Para obtener un presupuesto e incluso firmé un contrato con un contratista para empeorar las cosas. Bob retiró una gran parte de mis ahorros para la jubilación sin mi conocimiento, lo que nos costó miles de dólares. Cuando enfrenté a perdió los estribos afirmando que la casa estaba a su nombre y él podía hacer lo que quisiera, cuestionó por qué alguien con un miserable trabajo a tiempo parcial siempre estaba creciendo. Me quedé sin palabras, luchando por hacerle entender los sacrificios que hice, renunciando a mi carrera por nuestra familia. Han pasado aproximadamente 6 meses desde que a vivir con al principio mi suegra egocéntrica parecía que se había mudado aquí debido a la soledad. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo comencé a sospechar otros motivos. Ella parecía preocupada por su propio cuidado en su vejez y sus finanzas. Resultó que casi no tenía herencia de mi difunto suegro y no tenía propios a pesar de recibir una pensión. Nunca contrató ningún seguro de vida y su pasatiempo era jugar a las máquinas tragamonedas, lo que me desconcertó. Actualmente está desempleada. Depende de una pensión que mi suegro había recibido. Contribuyendo durante años. A pesar de esto, ella siempre afirmó que estaba en quiebra gastando toda su pensión en máquinas tragamonedas. Mismo día, como resultado, constantemente hacía solicitudes generosas sin contribuir ni un centavo, lo que nos obligaba a recortar muchos de nuestros gastos. A menudo expresaba su deseo comer fuera o comprar cosméticos caros para mantener una apariencia juvenil, ya que Bob era reacio a gastar dinero en otra cosa que no fuera él mismo. Mi suegra constantemente acercaba a mí para pedir dinero en efectivo. Al principio, yo la ayudaba comprando essentials y ocasionalmente le proporcionaba algo de dinero. Sin embargo, a medida que avanzaba las solicitudes acumuladas con el tiempo decidí poner mi pie firme y negarme a darle más. Esta decisión pareció causarle un estrés significativo, lo que la llevó a continuar con hábito de juego y perseguir deseos insaciables. Para mi sorpresa, recurrió a robar furtivamente pequeñas cantidades de mi billetera. Con la esperanza de no darme cuenta. Cuando me di cuenta de que faltaba algo de dinero, la enfrenté, pero ella se hizo la tonta. A partir de ese día, su acoso se intensificó. No había sido mala, no había nada malo con Bob, retratándome como el villano. Como resultado, mi esposo comenzó a mirarme con desdeñoso acusándome de acusar a su madre sin pruebas de que su maltrato fue intimidado. Y un día, durante una discusión con Bob, su madre intervino acusándome de vivir del salario de su hijo y menospreciándome por ser solo un trabajadora parcial. No me trataron como a un miembro de la familia, pero más como una sirvienta. Bob ni siquiera me llamaba por mi nombre. Su acoso constante afectó mi bienestar mental y llegué a mi punto de ruptura una mañana después de que mi suegra se fue a su caminata diaria. Reuní el coraje para decirle que ya no podía vivir con su madre. Inesperadamente su reacción fue explosiva. Su cara se puso roja mientras gritaba afirmando que había muchas mujeres que podían reemplazarme, ordenándome que me fuera y nunca volver a mostrar mi cara. Sorprendió algo dentro. Me destrocé, ya sea mi racionalidad o mi paciencia. Con una voz tranquila reconocí sus. Rápidamente me preparé y me fui a trabajar. Desde entonces me prioricé ignorando tanto a Bob como a su madre. Aproximadamente una semana después de nuestra pelea, Bob, todavía mirándome con desprecio, me preguntó si se había mudado, pero su madre había preguntado lo mismo, pero no hice contacto visual, simplemente respondí: me voy. Después de eso no
Una palabra más, tomé mis cosas y salí de la casa en la que habíamos vivido durante años como se esperaba. Al día siguiente, mi suegra me bombardeó con llamadas incesantes, la frecuencia de sus llamadas parecía casi una locura, se volvió demasiado molesto contestar, así que ignoré las llamadas incesantes de mi suegra cuando las llamadas persistieron. El punto en que no pude. Ni siquiera miré mi teléfono, decidí bloquearla poco después. Llegó una llamada del teléfono de Bob pensando si ignorarla o no. Finalmente respondí esperando enfrentar el problema eventualmente. Para mi sorpresa, no era Bob sino su madre por el otro. Terminé preguntando por qué la estaba ignorando y acusándome de ser. Reprimiendo mi risa. Respondí: perdón, ¿quién es este número? Pertenece a mi esposo Bob, pero una mujer extraña me llamó. Mejor cuelgo enfatizando mi punto. Desconecté la llamada, sin embargo, el teléfono volvió a sonar y esta vez fue Bob furioso, me gritó acusándome de meterme con él inusualmente. Le respondí tomándolo con la guardia baja y dejándolo nervioso. Que Bob y su madre estaban tratando de transmitir algo, probablemente como no tener la intención de hacerlo conmigo. Irse e insinuar que sería difícil sin mí como ama de llaves libre, pero había llegado a mi punto de ruptura y las palabras de Bob fueron solo la gota que colmó el vaso. Declaré que no tenía intención. Regresar a esa casa sin poder verme viviendo con él o su ya no sugerí divorciarme. Después de eso podía escuchar a Bob y su madre discutiendo de fondo, sus conversaciones apagadas parecían girar en torno a los principales ICS, como mis ingresos a tiempo parcial, la vergüenza de divorciarme a nuestra edad y las dudas sobre mí. De irme. Declaré firmemente que discutir los términos del divorcio sería más productivo que hablar con ellos y declaré mi intención de conseguir un abogado cuando estaba a punto de colgar. Bob suplicó en un tono desesperado pidiéndome que regresara admitiendo que estaba equivocado. Tenía curiosidad por saber qué. Él quería que lo escuchara, sin embargo, parecía poco entusiasta e hizo una petición ridícula para que regresara. Estaba claro que volvería a sus maneras condescendientes. Enfurecido, le respondí que no soy su sirvienta personal y sugerí contratar a alguien para las tareas domésticas. Bob gritó. Me dijo que intentaba intimidarme, pero por teléfono me mantuve firme, frustrado. Él me suplicó, me pidió que esperara. Se disculpó nuevamente. Decidí revelar todo lo que su madre había estado haciendo a sus espaldas, desde robar dinero hasta vender sus pertenencias en una tienda de segunda mano. Bob pareció incrédulo y revisó el armario mientras le detallaba el robo de sus bolsos y ropa de marca. En medio de la conmoción en la llamada, Bob descubrió. Sus posesiones más preciadas realmente habían desaparecido. Su madre continuó fingiendo inocencia, incluso sugiriendo que un ladrón podría ser responsable del robo. Señalé con calma la imposibilidad de que un intruso entrara, resaltando las medidas de seguridad que teníamos implementadas con una empresa de seguridad contratada y cámaras de vigilancia. La evidencia indicaba fuertemente un trabajo interno. Sugería que su madre estaba usando la muerte de su padre como excusa para apunte a nuestro dinero. Enfaticé que la policía no podía intervenir en asuntos civiles, lo que implica que Bob realmente tendría las manos ocupadas con la situación. Los sollozos ahogados de Bob fueron evidentes cuando lo confronté con la verdad sobre las acciones de su. Mencionó que se comunicó conmigo con respecto al divorcio. Y reiteré mi firme decisión. Días después nos reunimos en un restaurante local para discutir más el asunto. Bob y su madre aparecieron como hacker con el recibo de su bolso confirmando la venta de las pertenencias de Bob. En la reunión Bob expresó su conocimiento de los problemas de su madre y sugirió conseguirle un lugar en un proyecto de vivienda pública sin ofrecerle asistencia financiera. Sin embargo, le dejé en claro que mi único objetivo era el divorcio y no involucrarme en sus asuntos financieros, a pesar del favor de Bob y las promesas de devolver el dinero que tomó su madre. Me mantuve decidido. Buscar el divorcio. A medida que la conversación parecía girar hacia la reconciliación, traté de redirigir el enfoque nuevamente al divorcio. El por favor de Bob se intensificó con él suplicando perdón y prometiendo no volver a molestarme nunca más. Impasible, reiteré mi deseo de un divorcio frustrado por la falta de progreso. Decidí tomé un enfoque. Al sacar una fotografía de mi bolso, revelé la aventura de Bob con un compañero de trabajo que había estado sucediendo durante más de un año.
La imagen capturaba a Bob caminando de la mano y con la otra mujer. La revelación sorprendió tanto a Bob como a su madre, quienes se habían vuelto iguales. Más pálido, que había descubierto la aventura hace un año, pero guardé silencio para evitar afectar los años universitarios de Charlie. Sin embargo, ahora con el estrés adicional de su madre y el maltrato de Bob, había llegado a mi límite. Le revelé que si él no aceptaba el divorcio, estaba preparado para responsabilizarlo por el asunto, este asunto que consideré pasar por alto se había convertido en un punto de quiebre para mí. Bob, visiblemente conmocionado, me rogó que no me divorciara, alegando que era solo una aventura. Su madre también trató de intervenir mencionando el impacto potencial que causaría. Porque Charlie, después de las revelaciones, me encontré con Bob y su madre en un restaurante local. Discutir el divorcio, para su sorpresa, Charlie, a quien ya había informado sobre la situación, se unió a nosotros con una mirada severa. Charlie dirigió el desdén hacia Bob expresando su decepción. Destacó que enterarse del asunto fue impactante, pero lo que su abuela había hecho fue aún peor. La madre de Bob parecía al borde de las. Bob en su lamentable estado se puso a la defensiva regañando a Charlie alegando que no le concernía y acusándolo de crecer demasiado para sus pantalones. Sin embargo, Charlie le recordó con calma a Bob su falta de compromiso familiar, enfatizando que el trabajo siempre había sido su primer amor. Charlie señaló que su madre se encargaba de en casa, incluso financiando su escuela secundaria y su educación universitaria, mientras que Bob descuidaba las responsabilidades familiares. Bob se quedó. Un Gast que no esperaba tales revelaciones de su hijo Charlie. Las palabras de su hijo Charlie fueron una llamada de atención que expuso la irresponsabilidad de larga data de Bob con el dinero. La verdad es, Bob tenía la costumbre de desperdiciar dinero similar al gasto generoso de su madre en máquinas tragamonedas y salidas con hombres más jóvenes. Esta tensión financiera fue una de las razones por las que no habíamos tenido más hijos. Bob intentó interrumpir alegando que hacía pagos y su madre estuvo de acuerdo, pero sigo exponiendo mi caso. Enfaticé. Importantes contribuciones a los gastos de manutención, administré fondos para la educación de Charlie y nunca recibí dinero. El apoyo de Bob. Charlie respaldó mis afirmaciones revelando que Bob nunca le dio ningún regalo o mesada. Ante esta innegable verdad Bob y su madre quedaron sin palabras. Charlie expresó que a pesar de ser visto como un heredero, madre fue quien lo apoyó durante sus años universitarios. Los intentos de defenderse a sí mismo y a su madre eran feudales en ese momento. Declaré que ya había tenido suficiente y que quería el divorcio. Charlie afirmó su apoyo hacia mí y salimos del café, dejando a Bob y a su madre en silencio atónitos después del divorcio. Asunto de Bob fue expuesto en su lugar de trabajo, lo llevó a su degradación y transfirió a la mujer con la que tuvo la aventura. Enfrentó consecuencias y la verdad de que ella inició la aventura salió a la luz, lo que llevó a su renuncia voluntaria después del divorcio. Bob continuó viviendo en la casa con madre luchando con las tareas del hogar y dificultades financieras. Sus ahorros eran escasos y su vida sufrió una crisis marcada por el desempleo y la adicción al juego. La una vez orgullosa casa ahora estaba en desorden y circulaban rumores acerca de que Bob vendía la casa y se mudaba a un departamento. En contraste, yo alquilé un cerca de la casa de Charlie y su prometido en casa, como mis nuevos residentes, expresaron su deseo de que yo estuviera cerca y acepté mi papel de suegra solidaria aprendiendo del pasado. Mi objetivo era lograr un equilibrio entre ser útil y no interferir demasiado con la perspectiva de nietos en el futuro. Esperaba un segundo capítulo. Vida.